La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la señal radial, en el dial, en la amplitud modulada, la AM. Para los que tienen AM, la encuentran en 1500 kilociclos, ahí estamos. Y los que tienen la frecuencia modulada, tenemos 105.1, pero al sur de Lima, nada más. Y bueno, esas son las señales que no fallan. Así falle todo el internet, la radio nunca falla. También estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En estas dos últimas emisoras nos ven por sus plataformas televisivas. También Radio Huánuco se une a la señal, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, los canales de YouTube, tanto de Radio Santa Rosa como de Sodomco, y también la página web de Radio Santa Rosa es www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos comunicados con Rosa María Palacios. Hoy día es 16 de diciembre del año 2020. Estamos a 9 días de la Navidad. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. 9 días para la Navidad, no falta nada. Abel, muy buenos días a nuestra audiencia aquí en Lima y en el mundo entero. El mundo entero se prepara para las fiestas navideñas y por supuesto para el Año Nuevo, pero como sabemos esta Navidad será diferente para muchos, para mí, para ti también. Abel, que arma tradicionalmente un extraordinario nacimiento, no lo ha armado este año porque no hay a quien mostrárselo, la verdad. Y así, cada uno va a tener que hacer algunos sacrificios, no ver a sus padres el día 24, que estos pasen la Navidad aislados con las personas con las que están viviendo, pero eso no significa que tengamos que entrar en pánico. Ayer, Abel, me parece que la presidencia del Consejo de Ministros sacó una cadena falsa que está circulando por WhatsApp profusamente, y el problema con este tipo de noticias falsas es que por más que se desmientan, las personas prefieren creer en la mentira. Por más que tú les dices, no hay nada oficial sobre esta materia, la gente prefiere creer la mentira. Y eso se convierte en una locura. Ayer ha habido muchísima más gente en la calle de la que he debido haber ante la amenaza de quedar encerrados este fin de semana. El bulo, ¿no es cierto?, la falsedad, nace de una cadena que ya venía circulando que dice que del 22 de diciembre hasta, ¿cuándo me han dicho? Por acá tengo el calendario, hasta el domingo 10 de enero, imagínense ustedes, vamos a estar encerrados, ¿ok? Cuarentena rígida, obligatoria. Y hay gente que realmente en su paranoia goza con estas cosas, yo creo que no hay otra explicación. No hay ninguna evidencia de que eso vaya a ocurrir. El Colegio Médico del Perú, y lo adelantó con nosotros el doctor Palacios, lo que pide son cuarentenas restringidas, focalizadas a algunos lugares del Perú, no todo el Perú. Y además lo ha dicho el señor Sagasti varias veces en sus apariciones. Si se cierra en determinada localidad. Nada más, como han hecho otros países civilizados, ¿no es cierto? No estas cuarentenas nacionales, todo el Perú se cierra. Además, ayer han comenzado los vuelos internacionales a Europa. Esta semana se han autorizado las graduaciones de colegio. O sea, sería completamente contradictorio aumentar el aforo en los centros comerciales y después meterlos en una cuarentena rígida de 15 días. No tiene ningún sentido, porque en este momento lo que está pasando es bien sencillo. Las muertes y los contagios han caído.
De agosto a la fecha, a diciembre, han caído dramáticamente, esa es la verdad. Pero en las últimas 2 semanas, la caída se ha estacionado. Y eso a los epidemiólogos les preocupa porque cuando la caída se estaciona, significa que puedes entrar nuevamente hacia la subida. Sí, es posible. Pero todavía no hay nada de eso. La única preocupación en Piura, donde han aumentado los contagios, es que no tienen camas UCI suficientes para atender lo que ya está al límite. Y le piden a la gente que no vaya a Máncora, que no vaya a Punta Sal, que no vaya a las playas que son tan atractivas en el norte. Es una pena para todos los que están en el sector turismo en el norte, que esperaban desesperadamente las fiestas navideñas y el Año Nuevo para hacer algo de caja en un año que ha sido muerto. Pero sí es una atingencia atendible. Si yo quiero visitar un lugar donde efectivamente hay muchísimo contagio, mejor me abstengo de visitarlo y pospongo mi viaje para la primera quincena de enero, cuando las cosas hayan bajado, o para la primera quincena de febrero. Pero no te prohíbo, porque tengo ganas de prohibir en Navidad, porque soy tan control freak, soy esas personas que quiere controlarlo todo, que no puede soportar que el resto de personas, simplemente tomando sus medidas de seguridad, tomando sus providencias, puedan actuar. Miren lo que está recomendando la OMS al mundo entero, que se use mascarilla en las reuniones familiares. Asume que hay reuniones familiares. Obviamente las va a ver. Como yo le decía al doctor Almería ayer, si yo soy una persona cuidadosa, no me he enfermado durante todo el año, mi madre tampoco se ha enfermado durante todo el año, está viviendo sola, en Navidad la va a pasar sola porque nadie la va a ir a ver, porque es una persona vulnerable. Si yo me hago una prueba molecular y de ahí guardo cuarentena en mi casa y voy a verla, ¿cuál es el riesgo de contagiarla? 0. 0. Entonces, ¿por qué me lo van a prohibir? ¿Me lo van a prohibir porque tengo ganas de prohibir? No, me lo van a prohibir en la medida que yo pueda causar un daño, pero si yo no voy a causar ningún daño, ¿por qué me lo van a prohibir? Lo que está haciendo el alcalde de Lima, por ejemplo, es lo correcto. Va a reducir el número de personas que pueden entrar a mesa redonda. Pueden entrar ahora 15.000. En un año normal entran 50.000, ¿no? Lo va a bajar a 15.000. Entonces estableces una entrada, cuentas con un contómetro rápidamente y el personal de la municipalidad dice, hasta aquí nomás, está muy lleno, esperemos que salga gente para que vuelva a entrar gente. Las mismas 3 reglas de siempre, más una más que la podemos aplicar en verano, que es el aire libre. Mantenernos todo el tiempo al aire libre. Patio, azotea, terraza, el pedacito de la casa que tenga circulación de aire, ventanas abiertas, aunque alguien diga me entra un aire, ventanas abiertas, circulación permanente. Lo que ayer nos decía el doctor Almerí, tienes 20 veces menos posibilidades de contagiarte, 20 veces menos en un espacio abierto. Es muy poco probable que te contagies en un espacio abierto. Por lo tanto, si vas a hacer esa reunión con tu mamá en una terraza, en la azotea, o sea, ay, la señora, qué pesada en la azotea. En la azotea, todas las casas tienen techo. Suba las sillas a la azotea, pone su mesita ahí y ahí pasan Navidad. Y ven los cohetes, aunque no deberían haberlos, pero en fin. ¿Se dan cuenta? O sea, podemos adaptar, pero no podemos prohibir, porque las prohibiciones generan pánico. Y el pánico es enemigo de la buena salud. Yo lo vengo diciendo desde febrero. El pánico mata. Por si acaso, hay gente que se aterra de tal manera que cree que va a morir, que va a ser contagiada. Pero el pánico te puede causar un ataque cardíaco. Entonces, dejen de circular tonterías, sin perjuicio hay que decirlo, que creo que ya va siendo hora de que el presidente Sagasti le hable al país sobre el tema de salud. Que garantice que vamos a pasar unas fiestas tranquilas con recomendaciones. Con recomendaciones. Alguien me decía, no, tienen que prohibirlo todo porque van a haber fiestas. Yo no voy a ir a ninguna fiesta. Usted que me escucha va a ir a una fiesta tampoco. Entonces, porque haya un grupo de idiotas que van a una fiesta a morir,
Bueno, ¿qué culpa tenemos todos los demás? No puedes cerrar un país, cerrar toda la economía porque hay un grupo de idiotas que quiere contagiarse. Y que probablemente ya están contagiados y probablemente ya tuvieron la enfermedad, porque las personas que tienen conductas de riesgo no las tienen el último día del año, las han tenido durante toda la cuarentena. Son personas que se arriesgan, su carácter, así como hay personas que se aterran, hay personas que tienen un carácter muy responsable, que no le dan importancia a estas cosas y simplemente ya se enfermaron y ya pasaron la enfermedad. Y a veces ni se dieron cuenta, y la mayoría de las veces ni se dieron cuenta, pues son asintomáticos. El presidente tiene que hablarle al país también por el tema de las vacunas, Abel. Porque hay un nivel de desinformación gigantesco. Ayer yo he recibido información que señala que las conversaciones están muy avanzadas para que de enero a julio 11 millones de peruanos puedan ser vacunados. O sea, no es verdad que no hayan vacunas. No es verdad que no hayan... La información de The Economist es precisa para el momento en que se dio esa información, pero no es precisa para hoy. Una semana después las cosas pueden cambiar y en una semana van a cambiar. Entonces me han pedido que tengamos paciencia y que esperen el término de las negociaciones. Veremos. Hay una vacuna que se está quedando afuera, la de AstraZeneca, y parece que en el fondo, esa es toda la controversia. La necesidad de meter a AstraZeneca, que es una buena vacuna, la vacuna inglesa, y que el comando vacuna son personas del sector privado, 4 personas del sector privado que con buena voluntad vienen a hablar de los contactos que tienen, pueden moverse en el mundo privado de una manera más rápida. Pero los que compran es una comisión especial del Ministerio de Salud, con relaciones exteriores, ojo, con relaciones exteriores. Son funcionarios del Estado. Y son ellos los que tienen que tomar las decisiones. No son públicos, no salen a los medios, no hablan con nadie y no explican sus decisiones. Y al frente tienes un comando vacuna que sí sale, sí da explicaciones, sí dice lo que piensa buenamente y está molesto porque no ve que estas cosas avancen a la velocidad que ellos quieren y tienen toda la razón. El presidente de la República tiene que salir y dar una explicación sobre las medidas de fin de año para poner freno a la información falsa y sobre la adquisición de vacunas. Y sobre un hecho más, Abel, que es un hecho grave. El 40% de los encuestados en una encuesta de Ipsos señalan que no se van a vacunar. 40%. Lo cual quiere decir que la propaganda antivacunas, que es aterradora también, está teniendo resultado. Y eso es crítico para nuestro país. Porque si no se quiere vacunar un marginal, y estos no son más del 5% de la población, no pasa nada. Pero el problema es que cuando el 40% de la población no se quiere vacunar, el 60% que sí se vacuna no está protegido. Porque la enfermedad va a seguir existiendo en la sociedad. Si tú el día de mañana no vacunas al 40% de los niños de polio, bueno, en un año tenemos polio en el Perú, que no lo tenemos desde la década del 70. Ese es el problema con este tipo de enfermedades, por eso la vacunación tiene que ser masiva. Lo bueno del COVID, hay que decirlo, es que, por ejemplo, en el caso de Lima, el 40% de la población ya lo tuvo y sobrevivió. Un grupo muy grande no sobrevivió. Pero los que sobrevivieron, si no se vacunan, no pasa nada. No pasa nada porque sí se pueden reinfectar. Ah, sí, claro. Por supuesto que se pueden reinfectar, pero no pasa nada al resto probablemente porque su capacidad de expandir más la enfermedad puede decaer. Igual es un peligro, pero no van a morir, digamos. Ellos, los que no van a morir porque ya se enfermaron. La reinfección hasta ahora tiene muy pocos casos en el mundo donde la persona se haya reinfectado y haya muerto. La reinfección parece ser que se da cuando tu cuerpo ya tiene el recuerdo, ¿no?, de los anticuerpos y puede defenderse un poquito mejor. Pero
no es una buena noticia que el 40% del país no se quiera vacunar. Y eso tiene que ver con la falta de liderazgo del Ministerio de Salud y del presidente en decir, oigan, estamos peleando por vacunar al país para salvar las vidas. Ahora, nunca faltará, como digo, el marginal que no quiere vacunarse. Perfecto, ese no vuelve a salir de su casa. Si no quiere morir, se queda encerrado el resto de su vida, ¿no? Supongo. Si quiere morir, bueno, sale, se contagia y es su decisión. El problema es cuando es tu decisión individual, no pasa nada. El problema es que tu decisión individual puede afectar la salud de otros y ser tú un portador sano de la enfermedad e irla diseminando por todas partes por no quererte vacunar. Ese es el problema. Entonces hay una responsabilidad social. No puede ser obligatoria, como lo decía ayer el doctor, porque ningún medicamento, ningún tratamiento puede ser obligatorio. Pero hay acá una responsabilidad social, sí, por supuesto, hay una responsabilidad social enorme. Hace mucho daño a la sociedad la propaganda antivacunas, muchísimo daño. Le reitero, porque usted puede enfermarse de manera asintomática, nunca enterarse que estuvo enfermo, negarse a vacunar y comenzar a diseminar la enfermedad en todo su entorno familiar. Entonces, por su culpa, se muere la gente de su familia. Porque usted tiene esta locura de que le van a cambiar el género, o le van a cambiar el ADN, o las estupideces que hemos escuchado. Entonces, ¿qué pasa con su familia? Se muere. ¿Por culpa de quién? Por su culpa. ¿Quiere cargar con eso? Bueno. No, es que la enfermedad es un invento. Ya había escuchado yo de todo, ¿no? Ah, sí, y los 80.000 muertos que tenemos en el Perú que son inventados. Tienen que salir a hablarse de esto desde la autoridad. Reitero, ¿qué medidas van a poner? Una de las cosas que más le hemos criticado al gobierno de Vizcarra, entre muchas, sobre el tema del manejo de la pandemia, fue esa. A la incertidumbre de la enfermedad, que es mucha, porque hay mucho que no se sabe aún hoy, se añadía la incertidumbre artificial creada por el propio Estado. Que no te decían cuándo ibas a volver a trabajar, que no te decían, no, el miércoles te decían que el viernes se iniciaba el toque de queda de nuevo. O sea, la cuarentena de nuevo. ¿Por qué? Los domingos sin carro, esas cosas absolutamente absurdas. La demonización, ¿se acuerdan del delivery? El delivery era maldito, traía la enfermedad. La comida no transporta la enfermedad. Ni nada que compres a domicilio. El resto de la humanidad se ha salvado comprando de manera digital, nosotros no. Nosotros teníamos que ir en castigo, en procesión, cargar como un burro sobre tus espaldas, porque no podías llevar ni un carrito, 30 bolsas para el consumo de tu semana. O sea, eso es lo que no se entiende. Lo que no se entiende es el absurdo. El deseo así entusiasta de la mano dura para castigar, y del otro lado una parte de la sociedad que simplemente se pitorrea la historia y hace lo que le da la gana. Y en el medio un grupo de gente aterrada que no se quiere vacunar, que no quiere participar y que más o menos se defiende como pueda. Aunque siempre nos hemos defendido como hemos podido. Yo siempre he dicho, sálvese quien pueda. El manejo de la pandemia en el mandato de Vizcarra fue muy malo, muy malo. Porque si no, no hubiéramos tenido las cifras que tenemos. Si ustedes me dijeran, no, ha sido excelente. ¿Y las cifras que tenemos? ¿Qué nos dicen las cifras? Que no se conoció las costumbres del pueblo peruano, que se hicieron cuarentenas que no tenían sentido, que destruyeron la economía, la destruyeron, hicieron una recesión inducida, para obtener ¿qué? 80.000 muertos, o más. Nadie sabe muy bien porque no los han podido contar. Los oficiales están encima de 36.000. Los no oficiales están encima de 80.000 por extra muertes en el SINADEF. O sea, no tiene sentido, de verdad, estar lanzando estas cadenas y que la gente se las cree, pero se las cree porque durante 8 meses ha sido maltratada. El permiso, del permiso, del permiso, del otro permiso, de los guantes sin los guantes, con los guantes, con mascarilla sin mascarilla, con salida sin salida, los domingos sin los... Hemos tenido toque de queda a las 4 de la tarde en el Perú, a las 4 de la tarde. En algunas provincias del Perú los toques de queda han sido de 4 de la tarde a 6 de la mañana. Hemos cerrado el colegio un año perdido, discúlpeme señor ministro, perdido.
sé que muchos chicos se han esforzado y lo han hecho muy bien, y sé que muchos maestros se han sacado la mugre por tratar de salvar el año. Pero para la gran mayoría de niños, tal vez para la mitad de los niños peruanos, el año se perdió. Y cuando están tratando de que hayan clases en enero, en febrero, para ganar algo, salen estos chismes, estas tonterías. Miren, la segunda ola llegaba en septiembre, llegaba en octubre, llegaba en noviembre, llegaba en diciembre, todavía no llega. Lo que hay ahorita es un estancamiento del descenso. Estábamos muy entusiasmados porque ya, menos de 40 muertos diarios, ya. Y de repente hemos vuelto a 50, 60, antes de ayer a 70 y algo. Preocupación, claro que preocupación. Pero entrando al verano con áreas ventiladas, probablemente nos pase lo mismo que en Europa. Y entrando al invierno, ahí sí, encerrándonos porque tenemos frío, porque la gente se encierra cuando tiene frío. En viviendas hacinadas, bueno, ahí la enfermedad se puede volver a expandir. Sobre todo cuando nadie está muy seguro cuál es el tiempo de protección de la inmunidad. Miles de peruanos ya tuvieron la enfermedad. En Lima casi 40% de la población ya la tuvo. Altísimo. Y en los niveles socioeconómicos más bajos, el 50% de la población ya tuvo la enfermedad. La mitad. En ningún país del mundo ha pasado eso. Porque los niveles de hacinamiento en vivienda son enormes en la ciudad de Lima. Y de eso no se habla. Viviendas donde viven 12, 15 personas terminan efectivamente en un contagio masivo. Entra la enfermedad ahí, todos se contagian. Por eso, en los sectores más ricos, la enfermedad tiene 13% de prevalencia. Ambientes ventilados, más amplios, más cuidados, menos salida, trabajo remoto. En los niveles socioeconómicos más bajos, 50% de prevalencia. Algo hay que decir sobre esto. En fin, esperemos que el presidente de la República y la ministra de Salud den un mensaje al país y expliquen en qué estamos. En vacunas, en seguridad para la gente y en medidas no draconianas que espero que se tomen. Medidas sensatas, de sentido común. O sea, ¿por qué no puedo ver a mis padres si me he hecho una prueba molecular antes de verlos? Y me la he hecho, me he encerrado en cuarentena y cuando me han dado el resultado voy a verlos. ¿Por qué no puedo hacer eso? No, no se puede. ¿Por qué? La gente no es idiota, quiere que le expliques razones. Porque los puedes contagiar, es imposible que los contagien. Porque nadie tiene plata para pagar pruebas moleculares. Perfecto, entonces esas personas no pueden ir a visitar a sus padres, pueden pasar Navidad con su familia, con la que viven. Y resulta que viven con 15, pues. Que viven en una casa de 3 pisos y en un piso vive una hermana, en la otra otro hermano, en el otro el primo. ¿Por qué no pueden subir al techo de la casa y tener una celebración en la azotea? Pregunto. Sentido común. Sentido común. Muy bien. Hay más temas políticos, ¿eh? Hay que tener en consideración que las cosas para José Luna Gálvez vienen mal, Abel, vienen bastante mal. Podemos, ha quedado ya bastante claro, ha sido acusada de tener una inscripción fraudulenta, utilizando la influencia de José Luna Gálvez en la captación de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y estos señores, Gutiérrez Peve, el doctor Roc Noguera, Aguila, fueron utilitarios para el nombramiento del señor Castillo, que fue jefe de la OMPE, que facilitó por confesión propia la inscripción fraudulenta de Podemos. La doctora Sandra Castro, fiscal del Callao, ha pedido 36 meses de prisión preventiva para el señor Luna Gálvez y sus cómplices, y los indica la policía con el título de los gángsters de la política. Bueno, el señor Urresti, que también está procesado por asesinato, es el candidato de este grupo político que se dedica, a través de José Luna Morales, desde redes sociales, a insultar a todo el mundo y a vacar presidentes. Por mucho menos
pero por mucho menos lo han vacado al presidente Martín Vizcarra. A él lo han vacado por el dicho de personas que no son funcionarios públicos, personas de la actividad privada, que van a obtener un beneficio. El caso del jefe de la OMPE, él es funcionario público. Ya ha confesado todo. Todo lo que se ha hecho, y de él dependía la inscripción de Podemos. La fiscal Sandra Castro también ha pedido que el partido Podemos pierda la inscripción y no participe en las próximas elecciones. Un tema bastante controvertido. De ahí que prácticamente la estrategia de Luna Morales es atacar al Partido Morado y decir que Julio Guzmán también tiene firmas falsas. Esto es como pararte siendo ladrón y gritar al ladrón, ¿no? La misma cosa. Sin embargo, en el Congreso, el señor José Luna Gálvez tiene protección. Y es muy claro el trabajo de Alarcón, UPP y Podemos, que van siempre de la mano. Siempre, y buena parte de Acción Popular. Merino los apoya. Y ellos apoyaron a Merino para que sea presidente. Es parte de una bancada que Alarcón maneja en contubernio con el señor Luna. Más o menos 30 congresistas que votan siempre de la misma manera para atacar posiciones económicas razonables, por ejemplo, para destruir la economía, para protegerse, porque digamos que al señor Alarcón no lo toca nadie en el Congreso. Acusado constitucionalmente por peculado y enriquecimiento ilícito mientras era contralor. Y lo acusa la fiscal de la Nación, a la que por supuesto se encarga este mismo grupito de denostar Merino, por ejemplo, ¿no es cierto?, diciendo que no se ocupan de los grandes temas nacionales, porque claro, la señora Ábalos no es parte pues de la mafia de los cuellos blancos, ni de los gángsters de la política. Esta mafia está muy organizada, controla el poder legislativo, quiere controlar el poder político, y esto, si se aprueba, los 36 meses de prisión preventiva para Luna Gálvez, va a ser un golpe para su organización, a la cual yo creo que deberían dejar participar. Así me van a decir, pero ¿por qué? Si es irregular, nació nulo. Sí, porque merece un castigo popular. Merece que los votos le digan al señor Luna, hasta aquí nos vemos, vaya y tramite su inscripción decentemente, como lo hacen todos los partidos políticos. Sí sería bueno saber quién va a votar por un partido corrupto, porque se ha obtenido de manera corrupta, así lo dice un testigo clave, como el ex jefe de la OMPE. Sabemos perfectamente de la relación Telesup, eso está documentado, con los señores del Consejo Nacional de la Magistratura, a cuales al señor Aguila, Gutiérrez Pebe y Noguera les pagaban unas cantidades ingentes de dinero por sus libros. Pero ni Vargas Llosa le pagan 1 millón de soles por un libro en el Perú. Internacionalmente sí, ¿no? Con 45 ediciones en el mundo entero. Pero yo no creo que Vargas Llosa gane 1 millón de regalías por un libro en el Perú. Y estos eran mejor que el premio Nobel. Millones gastados en la bibliografía de estas preclaras mentes jurídicas, donde es evidente que hay una transacción, que se les está pagando un dinero fantástico por otros servicios. Y sabemos qué servicios prestaban, porque están claramente documentados en los audios de la corrupción. O sea, sabíamos que se vendían los puestos en el sistema de justicia. Y el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, también escoge al jefe de la OMPE, al jefe de la RENIEC. Es parte de sus atribuciones. Si el señor Luna tenía en el bolsillo al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿para qué lo tenía en el bolsillo? Para sus juicios, tal vez, nombramientos y demás, pero básicamente para controlar la OMPE, donde él inscribe un partido que no tiene 700.000 firmas ni nada que se le parezca, y obtiene una inscripción de manera dolosa. Como el proceso va a demorar, que el pueblo los castigue. ¿Por qué va a demorar? Que el pueblo los castigue, porque el problema ahí no es un problema de
lavado de activos, blanqueo de fondos. Ese es otro tema que tiene el señor Luna con el señor Castañeda Locio, por el tema de OAS. Esa es otra historia. Pero en la historia de Podemos, porque este señor tiene juicios por varios lados, en la historia específica del Podemos y del Consejo Nacional de la Magistratura, ahí sí el señor Luna tiene que responder. Es uno de los pocos peruanos que tiene juicios en los dos grandes casos de corrupción, en el de Lavallato y en el de los cuellos blancos del puerto. En los dos. En uno con Castañeda Locio, en el otro con sus amigos del Consejo Nacional de la Magistratura. Notable el personaje. Y su hijo y su bancada controlan el Congreso, con Urresti a la cabeza de candidato presidencial, con Alarcón de socio, con Merino de socio. Son los que controlan en este momento el Congreso de la República. Se buscaron un candidato carismático como Urresti, que sacó 500.000 votos en Lima, pudieron meter mucha gente y se asociaron inmediatamente con personas funcionales como Alarcón, el intocable, el absolutamente intocable presidente de la Comisión de Fiscalización, que como yo les adelanté, busca, los objetivos hoy son inhabilitar a Martín Vizcarra para postular al Congreso y tratar de sacar de carrera a Julio Guzmán. Y lamentablemente, como usan la ley de una forma indebida, como lo hemos visto en el caso de Martín Vizcarra en la vacancia, pueden lograr sus objetivos. Y es posible que el señor Luna todavía tenga peones en el sistema de justicia. Y es posible que el señor Alarcón también tenga peones en el sistema judicial. Donde además el señor Alarcón, para añadir algo más esta semana, ha sido acusado por un alcalde de Tacna que señala que tuvo que pagarle para que la Contraloría no lo auditara. Reitero, por mucho menos, han vacado al presidente de la República. En estas cosas pasa que lo que tú le haces a otro te termina pasando a ti, porque en realidad el verdadero culpable eres tú. Pasa. ¿Tú te acuerdas, Abel, cuando dictaminaron prisión preventiva contra Nadine Heredia y Ollantumala? Y yo lo que dije es que no había mérito para prisión preventiva. No había mérito para prisión preventiva porque no estaban fugados, no estaban huyendo, no había mérito para prisión preventiva, no había perturbación de la actividad probatoria. Perfectamente podían seguir su caso en libertad. Abogada de Nadine, todos gritaban, ¿no? Hasta que metieron presa a Keiko Fujimori. Y yo me acuerdo de haberlo dicho, si esto se aplica para estos dos, se tiene que aplicar para todos. Que les quede clarísimo. Si ustedes vacan al presidente de la República por los dichos de una persona, el señor Luna se tiene que quedar sin partido por los dichos de otra persona y tiene que ir 36 meses a la cárcel por los dichos de otra persona. ¿O no? Que no son solo los dichos, ojo, porque que él controlaba el Consejo Nacional de la Magistratura está probado a través de transferencias económicas probadas por la venta de libros que todos sabemos no valían. Incluso el señor Noguera hizo la venta de una casa a la Universidad del ESUP, habiendo mucha más prueba, pero muchísima más prueba. Muy bien, tenemos que hacer pausa ya porque vamos a conversar con el presidente de COMEX. Viene un tema importante, la nueva ley de promoción agraria o la ley agraria, como quieran llamarlo, ¿ya? Y esto se va a discutir en el Congreso antes de que acabe la legislatura, como último acto, porque si no, este fin de mes los trabajadores del sector agrario van a recibir menos plata en el bolsillo. Ah, sí, la gracia es menos plata en el bolsillo, si es que no lo arreglan este fin de semana. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa y volvemos, Rosa María, porque de ahí te vamos a preguntar si el presidente Vizcarra tiene que ir de grado fuerza como lo han anunciado ayer. Vamos a la pausa y retornamos. ¿A dónde? No se olviden de al Congreso. ¿A dónde tiene que ir de grado fuerza? Al Congreso tiene que ir, lo han citado. Que lo amarró. Vamos. Que lo lleve por la fuerza. Ya, vamos a la pausa que nos están pidiendo acá. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Sopabucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Radio San Valentín en Lampa, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, adelante. Bueno, vamos a estar ya en comunicación. Sí. Ya estamos comunicados. Estamos comunicados con Juan Fernando Correa. Él es el presidente de COMEX, el gremio de comercio exterior del Perú, que agrupa a las más grandes empresas agrarias que se dedican a la exportación de productos donde el Perú hoy por hoy es líder, como por ejemplo con los arándanos. Ingeniero Correa, muy buenos días. Buenos días, doctora Palacio, un gusto saludarla. Bueno, queríamos saber cuál es la posición del gremio respecto, en términos generales, respecto a la modificación que viene inevitablemente. Es decir, se ha derogado una ley, hay que sustituirla, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes quisieran que la nueva ley dijera sobre su sector? Bueno, primero que nada, Rosa María, quisiera dar un alcance muy breve sobre Comex Perú, que siendo un gremio de exportación e importación de comercio exterior, siempre ha estado orientado hacia la facilitación del comercio exterior, hacia el impulso del comercio exterior, tanto importación y exportación, y el rubro agrario es uno de los rubros que siempre hemos impulsado, no es el único, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la preocupación primera, más grande que tenemos es que las modificaciones que se hagan efectivamente permitan que el comercio exterior del Perú siga progresando y que las exportaciones peruanas sigan avanzando, que no se detengan. Esto de acá, el crecimiento de las exportaciones agrarias tan relevante en los últimos años, ha sido producto de una reinversión continua y de reglas claras. Cuando las reglas cambian súbitamente, las inversiones se detienen, y en ese sentido nos quedamos muy preocupados por un cambio en la legislación hecho de manera abrupta, repentina y de verdad sin mucho pensamiento. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que esperamos que la nueva ley siga facilitando que el Perú siga jugando este campeonato mundial en el cual estamos compitiendo, del cual debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Y eso significa tener condiciones de inversión y obviamente inversiones de trabajo que faciliten ese proceso. ¿Qué significa? Ahora, ingeniero, hay una diferencia en lo que usted plantea bien importante, porque la ley de promoción agraria rige para todo el agro peruano, pero el agro peruano es muy diverso. Ustedes en COMEX obviamente representan a la élite del mundo agrario, la que está tecnificada, la que tiene el riego perfectamente organizado, la mejor calidad técnica, las mejores semillas, el mejor packing, empresas de más de 100 trabajadores permanentes con contratos de exportación. Pero lamentablemente, dentro del mundo agrario, esa es la minoría de las minorías. Es la minoría de élite, es verdad, pero es la minoría de las minorías. Si se va a legislar para todo el mundo agrario, ¿no debería hacerse de manera diferenciada? A ver, en primer lugar, efectivamente, ese es un tema bien relevante que todos tenemos que tener en cuenta. La agroexportación se genera en 200, 300 mil hectáreas de un país que tiene 4 millones de hectáreas de cultivo. Entonces estamos hablando de un pequeño sector, en términos de área y de alcance, es un pequeño sector de la actividad agraria en general. Y sí, es correcto que se necesita, y más aún, el proyecto de ley que se está trabajando en el Congreso en este momento está enfocado nuevamente en ese pequeño sector de la actividad, que sin embargo, si bien hay un grupo pequeño que son las grandes agroexportadoras que han conquistado los mercados externos, sí hay una cantidad enorme, tanto de empresas agrícolas más chicas como de proveedores a la industria que se han desarrollado. O sea, hoy día una pequeña empresa agrícola se conecta con la gran empresa para vender sus productos
a través de esa gran empresa en el extranjero. Entonces, sí. Lo que decía es que tendría que haber una legislación diferenciada, porque le pongo un ejemplo. Si se establece una remuneración mínima agraria, ¿ok? Hay algunos sectores en la vida laboral del Perú que tienen remuneración mínima, como los trabajadores mineros. Esa remuneración mínima puede ser pagable para una empresa agroexportadora, como usted dice, que ha conquistado un mercado internacional. Pero para una empresa familiar que tiene 3 hectáreas, es absolutamente imposible esa remuneración mínima. Hoy ni siquiera se paga, está en la absoluta informalidad. ¿Cómo conciliar esos dos mundos en una sola norma? No, es imposible. Yo creo que necesitamos dos normas diferenciadas y necesitamos tener normas específicas para los distintos sectores. Efectivamente, el sector de la agricultura pequeña tiene que integrarse y tenemos que darle facilidades, es otra problemática, y poner condiciones excesivas laborales simplemente lo que va a hacer es que ese sector siga permaneciendo en la informalidad absoluta. Exactamente. Se pedía, entre las cosas que han propuesto los congresistas, una remuneración mínima de 50 soles diarios, que encarecería, digamos, los 39.90 salen de los 930, que es la remuneración mínima nacional. Sí. Si se sube a 50 soles, estamos hablando de un incremento casi de 1.200 soles en la remuneración mínima. Y con toda razón todos los peruanos van a decir, ¿por qué para los agrarios y no para todos los peruanos? Todos queremos ganar más. ¿Qué piensan de este concepto? O sea, yo no dudo que las empresas que están en AGAP, por ejemplo, ellas señalan que ya están pagando 1.500 soles mensuales, están muy por encima de ese mínimo. Pero para todo el sector, ¿qué significa esto? No, para todo el sector resulta una situación muy difícil de sostener. Sin embargo, acá quiero señalar un tema, y es que en momentos tan críticos como estamos, tenemos que ser más cuidadosos en la toma de decisiones. Yo estuve el día siguiente de la derogatoria de la norma, o 2 días después, el lunes 7 de diciembre, en un campo en Ica, hablando a las 6:30 de la mañana con 50 trabajadores del agro. La ley se había derogado. Ellos les quedó clarísimo que no habían ganado nada con esa derogatoria. El dueño del fondo estaba clarísimo que no había ganado nada con esa derogatoria. Ahora, lo que están corriendo los congresistas, después de derogar una ley sin ningún pensamiento y análisis, nada, están viendo cómo le dan algo al trabajador. Algo que lo único que le pueden dar es un incremento de sueldos. Pero como está atado, como tú dices, al salario mínimo vital, entonces están buscando una manera, y no pueden tocar el salario mínimo vital, están buscando alguna manera de meter algún tipo de concepto para que los trabajadores del agro puedan ganar más y para que piensen que de esa manera finalmente la derogatoria los ha beneficiado. No se necesitaba derogar la ley para subir el sueldo mínimo finalmente, o para darle una compensación adicional, o para exigir que los CBS no sean utilizados, o para exigir mejores condiciones. No era necesario. No era necesario, pero era político, hay que entenderlo así. Si no se derogaba, seguían tomando la carretera eternamente. Y el gobierno no tenía ninguna posibilidad de reprimir esa protesta, por lo tanto, políticamente no quedó más remedio que no derogarlo. Y pasará con otros sectores, hay que decirlo. Claro, al día siguiente se dan cuenta de que no tienen un sol más en el bolsillo, sino al contrario, que tienen menos. Que a fin de mes se les tiene que pagar sin la alícuota de la gratificación, sin la alícuota de la CTS. Con lo cual tienen menos dinero en el bolsillo. Así es, exactamente. O sea, los trabajadores agrarios van a tomar la carretera para que les restituyan la ley, porque van a tener menos dinero en el bolsillo, no más. Exactamente, se han perjudicado. Entonces ahora el Congreso está corriendo como loco para ver de qué manera les restituye algún beneficio, les pone algún beneficio, o les devuelve para que tengan el dinero que tenían en el bolsillo para que lo vuelvan a tener. Entonces, sí. Y al hacer eso van a perjudicar a todos los pequeños productores. Entonces es una situación que el Congreso ha creado, digamos, bueno, en fin, no quiero decir que eso desde el punto de vista, digamos, de los trabajadores, para no generar falsas expectativas, no se puede crear una remuneración mínima sin pasar por el mecanismo establecido en la Constitución. El Congreso no fija remuneraciones mínimas. Ese es un problema. Ahora, desde el punto
desde el punto de vista tributario, una crítica fuera del tema laboral es que estas empresas pagan 15% de impuesto a la renta y que deben ir rápidamente a 30% de impuesto a la renta. Esto es un tema tributario, al trabajador le da lo mismo que paguen 15 o que paguen 30, pero quería preguntarle a usted, ¿qué piensa de pagar 30% de impuesto a la renta? Bueno, pienso dos cosas. En primer lugar, pienso que el porcentaje finalmente es una decisión de política de Estado. Acá se puso una política de Estado que era, vayamos a campeonar vayamos a jugar este campeonato mundial. El 15% lo que te daba era un gran incentivo para la reinversión. Casi todos los agricultores no han sacado su plata, la han reinvertido. Por eso es que hemos crecido tanto y por eso es que estamos jugando a nivel mundial este campeonato y teniendo éxito. Entonces, si como país decidimos, como política de Estado, ya no me interesa participar en este campeonato mundial, o ya está bien las condiciones que tenemos, no quiero crecer más, entonces no hay problema, pongamos 30% de tasa de impuestos. Pero eso sí, no puede ser de un día para otro, porque hay una cosa que es estabilidad jurídica. Esta ley se amplió recién hace un año, y se tuvo una discusión hace un año. Entonces, hace un año, en los últimos 12 meses, un montón de gente ha hecho decisiones de inversión pensando en la estabilidad jurídica que tenemos que tener como país, y de repente les cambian las reglas de juego de una manera que, a ver, ¿qué van a hacer los bancos? ¿Con qué tranquilidad hoy día una empresa que está presentando un crédito al banco para precisamente ampliar sus cultivos? El banco va a decirle, señor, discúlpeme, pero como ya no sabemos qué tasa de impuesto va a pagar, entonces no le puedo dar el crédito. Entonces, no podemos tener un cambio. Si decidimos como país que ya no queremos competir en este campeonato mundial, no hay problema. Pero dado que ya hay decisiones que se han tomado, hay que darle un tiempo prudencial para que las empresas se adapten. Para ustedes, ¿cuánto sería el tiempo? O sea, 2 años, a 20, a 25, a 30, 3 años. No, yo creo que hay que plantear el esquema de llegar al 30 en el plazo que se había planteado originalmente en la ampliación, que era dentro de 10 años. Pero claro, iremos subiendo en el camino. Muy bien, entonces la propuesta de ustedes es que en 9 años, pues ya pasó un año, lleguemos a 30, pero que se avance pues de 3 en 3, digamos, o de 2 en 2 sí, al año. Sí, así es. Algo así. Ok. En el tema de salud, este también, aunque parezca un tema laboral, es en realidad un tema tributario. Al trabajador se le atiende exactamente igual en salud, sea el empresario pague 4 o pague 9%. Pero hay una queja de la presidenta de salud que dice, me cuesta mucha plata atenderlos y lo que me pagan no alcanza. ¿Qué piensan de la crítica y estarían dispuestos a subirlo al 9%? Bueno, ya había una propuesta en la ley que se había acordado ya había un plan de subir el 9%, ¿no? Y yo creo que AGAP ha planteado acelerar ese esquema y Gómez avala esa posición de AGAP, ¿no? Acelerar los plazos, tampoco que sea un día para otro por la misma razón que explicaba antes, pero sí se puede acelerar ese plazo para llegar al 9% antes. No recordemos igual que hay muchas zonas en donde salud no está. Entonces, efectivamente, el presidente de salud dice que hay mucho más gasto de lo que recibe, pero me pregunto cómo será en otros sectores, ¿no? ¿No será una cosa parecida? No lo sé. Bueno, en todo caso, hay un plan, entonces, para acelerar el esquema, para acelerar el esquema tributario, pero también hay otra queja, además de la laboral y del sueldo, que es la principal, que es la de malas prácticas, de maltratos. Ustedes han dicho que los servicios desaparecen, que no hay ningún problema, por lo menos por parte de AGAP. Estas malas prácticas que se dan básicamente en empresas informales, donde la mayoría de los trabajadores agrícolas del Perú están, ¿no es cierto? La mayoría de los trabajadores agrarios son informales. ¿Qué se puede hacer contra eso? Más allá de la buena voluntad de empresas grandes que dicen nosotros no tenemos esas prácticas. ¿Qué se puede hacer contra eso? Mira, a ver, yo creo que acá hay un tema que también necesitamos pensarlo bien y analizarlo bien y estar claro. Los servicios para la actividad principal de una empresa están prohibidos y siempre han estado prohibidos. O sea, un supermercado no puede contratar un servicio para poner cajera, digamos, ¿no?
los temas fundamentales no pueden ser, y eso en el agro también es así. O sea, la ley agraria, no se necesitaba derogar la ley agraria para tratar este tema de los servicios. Entonces, abuso del trato del personal. A ver, la propuesta en este momento es poner una línea para que hayan quejas, es necesario crear cultura, es necesario que los gremios expulsemos a todos los que no cumplen en ese sentido, las empresas no deben contratar servicios para los trabajos formales. Sin embargo, yo conversando con los trabajadores de este campo que le dije que eran 50 personas, todos del distrito de Santiago de Nica, les pregunté, dígame, ¿y quiénes viven en el barrio chino y Expansión en Ica? Eso está a la entrada de Ica, 20 kilómetros al sur de la entrada de Ica. Y me dijeron unánimemente, no son gente de Ica, es migrante de la sierra y también venezolano. Y entonces les pregunté, ¿y cómo consiguen trabajo de ellos? Acá estamos, donde estábamos parados, estamos a 50 kilómetros de distancia. Entonces imagínate que tú vives en Punta Negra y tu trabajo está en Lima, o el trabajo está en Lima. Y no hay vehículo de transporte para que tú puedas ir a tocar puertas en Lima. ¿Qué sucede? Lo que ha pasado es que inmediatamente ha aparecido por el tiempo intermediadores que, como esta gente necesitaba trabajar y ellos porque ponían un micro adelante y los llevaban. Los mismos trabajadores lo hicieron. Son gente que va y enganchan, lo suben y después los llevan. Ese es el tema. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer la gente del barrio chino y la Expansión si que vamos a perseguir a esos intermediadores? ¿Van a salir a caminar 40, 50 kilómetros para ver si tocan la puerta de un punto para comenzar a trabajar? Claro. Las empresas grandes ya mandaban su bus, pero las empresas agrícolas chicas y pequeñas solamente van a contratar de su entorno inmediato. No van a poder contratar a la gente del barrio chino de Expansión, que son los que salieron a quejarse. No claro. Pequeños. Entonces, bueno, tal vez la tragedia de esto sea que la queja los deje sin trabajo, no con un mejor trabajo, sino sin ningún trabajo. Sí, esa puede ser la verdadera tragedia, que simplemente el trabajo temporal desaparezca. Ahora, el trabajo temporal no puede desaparecer en el campo, por su naturaleza es temporal. Es así. Y puedes trabajar en 4 fondos distintos al año porque es temporal. Y además el trabajador agrícola hoy combina su trabajo con otras actividades. Construcción civil lo ha podido hacer. Construcción civil ha construido un esquema de trabajo temporal. Trabajas mientras hay obra, cuando no hay obra no tienes trabajo. ¿Se puede hacer algo así para el trabajador agrícola, un trabajo de temporada? Bueno, ese es el gran tema, ¿no? Y definitivamente hay formas, o sea, el tema de la estabilidad laboral, un campo que normalmente usa 50 personas y en cosecha 150, no puede tener 150 personas todo el año. La cosecha dura, 2 meses, por decir algo, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo le damos? Aparte, esa persona en cosecha sí gana mucho más y circula en varios campos a lo largo del año. Entonces, tienen ingresos promedios significativos. Entonces, el tema está en que eso es un beneficio para el trabajador y hay que dárselo, ¿no? Yo creo que el tema está, la ley en ese sentido, simplemente lo que decía es, la persona puede venir a trabajar y ojo con un tema súper importante, ¿eh? Bueno, yendo a tu pregunta de flexibilidad, sí, la ley tiene que contemplar la posibilidad de que la persona entre y salga rápidamente. Ahora, para que entre y salga rápidamente fácilmente hay un componente fundamental, que es que la ley agraria permitía la remuneración integral diaria, ¿no? Los 39 soles se la suma del sueldo máximo de esa gratificación. Es falso que no se le da gratificaciones, sí se le da gratificaciones y se le da a los trabajadores. Pero ¿por qué tenía que estar en el día? Porque te imaginas que un trabajador que va a trabajar 2 meses contigo y después con otra empresa y después con otra empresa le depositas la CTS en el banco, que entonces paga 2 empresas tiene que ir a la ciudad a sacar la CTS después de un mes. Es una locura. Por eso es que la CTS está integrada en el sueldo. Por eso es que la CTS está y la gratificación también, porque tú no sabes. En la alícuota está. El problema, le explico, ingeniero, por si acaso para que lo sepa, la izquierda peruana no entiende ese esquema.
cuando fue la famosa ley Pulpín, que era lo mismo, es súmame en la misma, ¿no es cierto?, mis gratificaciones. No, les gustan las libretitas separadas, porque no pueden sumar. O sea, pueden dividir, pero sumar nunca han podido. Entonces, cada vez que le explicas que es matemáticamente lo mismo, no entienden. Entonces, yo sí creo que esa parte no va a pasar en el Congreso porque es un problema de formación matemática. No lo entienden, no entienden que es lo mismo. No lo entienden, no hay forma, y yo he tratado, miren, bastante, en años tratando de entender. No hay forma de que entiendan que es lo mismo. Quieren la libretita separada. Le digo, pues estoy pagando lo mismo. Administrativamente es más costoso para el empleador, pero sobre todo para el trabajador, que tiene que esperar para cobrar. Les gusta la libretita separada. No hay forma, es la contabilidad de la tía Petita, pero les gusta así, pues ¿qué vamos a hacer? Habrá que darles gusto, pues. No hay otra explicación. Es un tema psicológico. Creo que hemos perdido al ingeniero Correa, ¿o todavía está ahí? No, acá estoy, pero doctor, ahora sí la tengo que dejar. Es un tema psicológico. Yo creo que en este tema de cómo dan las alícuotas de las gratificaciones y las CTS es completamente psicológico. No hay forma de entender, o sea, no lo era para los trabajadores agrarios que lo entendían perfectamente. Pero para los políticos de la izquierda peruana no hay forma que lo entiendan, ¿eh? Créanme, no hay forma. Es un tema matemático, no les da. Viví esa experiencia en la ley Pulpín cuando explicábamos que era lo mismo. No hay forma de que crean que es lo mismo. No lo creen, es un acto de fe, no de ciencia. Entonces no hay forma. Ahí sí no hay nada que hacer. Que lo parten en los pedacitos como a ellos les gusta, en distintos paquetitos, en distintas libretitas, ya, eso les gusta. ¿Es administrativamente más caro y más incómodo para el trabajador? Por supuesto. Pero no lo entienden así. Bueno, esperemos que eso se mantenga. Ojalá que eso se mantenga. Así es. Esperemos, pero no lo creo. Ahora, ¿qué pasa si no pasa nada? Digamos, si el Congreso no logra aprobar una norma. Los trabajadores se perjudican y la industria se paraliza. Ahora, ¿qué pasa? Porque si entramos a 1 de enero sin la exoneración del impuesto a la renta, inmediatamente todas las empresas agrarias pasan a 30%, el 1 de enero. Sí, y cómo pagan sus créditos al banco, que están calculados en función a un flujo de ingresos y de gastos determinados. Entonces, sí, se convierte en un problema muy serio, ¿no? No, sí, para el 1 de enero no hay norma, digamos, no hay se rompe la cadena de pagos al banco, no hay forma de pagar. Sí, claro. No hay forma, porque digamos, el Estado no pasa por el 15%, pasa por el 30%. Así es. Y al pasar por el doble el tributo, tú ya no tienes cómo pagar tu crédito al banco. Algo vas a tener que sacrificar. O sacrificas gastos, o sacrificas el crédito, algo tienes que sacrificar. Así que tiene que haber una ley de acá al 1 de enero de todas maneras. De todas maneras, sí. Y es lamentable que para una industria tan importante tengamos que hacer una ley corriendo a las locas en un Congreso que no necesariamente está tomando las cosas con prudencia, digamos, ¿no? Están pidiendo otras cosas, por ejemplo, alimentación, buses, movilidad, es decir, una serie prácticamente de un pliego de reclamos, ¿no? Más que de una norma laboral de carácter nacional. ¿Qué piensan de estas otras solicitudes? ¿Cómo estás, Carlos? Disculpa, que pienso que efectivamente hay servicios básicos correctos que se tienen que dar. Un espacio adecuado de alimentación, un espacio adecuado de servicios higiénicos, etcétera, eso no me cabe ninguna duda. Transporte al campo, las grandes empresas ya lo hacen. Las personas, hay empresas que tienen 10.000, 12.000 personas en campos enormes, en sitios alejados. Claramente ellos ya lo están dando. Nuevamente es la pequeña y la mediana empresa la que va a decir, o sea, yo tengo 40 personas que tengo que contratar un bus para traer las personas, pero si viven a 3 cuadras o a 1 kilómetro y normalmente vienen en su propio moto, entonces que le doy plata, ¿por qué subir el costo si no era necesario? Se convierte nuevamente en un sobrecosto que no tiene sentido, ¿no?
Claro, y las personas que viven más lejos van a ser las que finalmente se perjudiquen porque el empleador no las va a contratar porque viven muy lejos. Con lo cual pierden la oportunidad de trabajo. Va a contratar solo a los que vivan cerca porque puede poner bus, pero no puede poner bus a 50 kilómetros del sitio donde están trabajando. De nuevo el mismo problema. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al ingeniero Juan Fernando Correa. Esperemos que aprueben esta ley. Como decíamos, si no la aprueban, el daño a los trabajadores y a la empresa es enorme. Y al fisco también, ¿eh? No vayan a pensar que el Perú va a recaudar más, porque una empresa quebrada no paga nada. Deberían saberlo en el Congreso también. Muy bien, gracias al ingeniero Juan Fernando Correa, presidente de Convex. Hemos conversado sobre la ley agraria. Y Abel, regreso contigo. ¿Estás ahí? Sí, Rosa María. Sí, Entonces, lamentablemente se nos cortó la comunicación, pero solamente agradecerle al ingeniero Correa para... eh, pero lo que te preguntaba, Rosa María, antes de ir con el ingeniero Correa, era que el titular salió ayer. El presidente Vizcarra sería citado con grado de fuerza a la comisión del Club de la Construcción. a ver, vamos a Eh, explicarles a ¿Pueden nuestros hacer eso? oyentes qué quiere decir grado o fuerza, ¿ok? Grado quiere decir porque yo quiero, con mi agrado. O sea, me han citado de grado, o sea, yo quiero ir voluntariamente o voy a ser conducido a la fuerza, es decir, por la Policía Nacional, que me va a llevar enmarrocada, ¿no es cierto?, a una citación a la que yo no quiero asistir. Que yo recuerde, en todos estos años, nadie ha sido conducido por la fuerza a el Congreso de la República. Porque la verdad es que no es un órgano de justicia, es un órgano de investigación, pero no de justicia. Yo quiero ver que den una orden a la Policía Nacional, ¿ok? Y que la Policía Nacional, instruida por el Congreso de la República, por una comisión investigadora, detenga a Martín Vizcarra y lo lleve enmarrocado a el Congreso. Creo que le hacen la campaña, ya no tendría que invertir un centavo más en su campaña al Parlamento. Porque además, si te llevan enmarrocado, me niego a hablar. Señor, me rehúso a hablar, porque he sido conducido con violencia. Y bajo violencia yo no declaro. ¿Listo? O sea, si quieren un show mediático, que se los pueden dar precioso. Una vez a mí me citaron a una comisión y el presidente de la comisión me dijo que me podían llevar por la fuerza. Le dije, mándame el patrullero. Eso sí, voy a entrar enmarrocada gritando libertad de prensa para que me escuche el planeta. Nunca llegó el patrullero. Yo no voy a ir a tu comisión. Era una comisión donde se iba a armar un show contra periodistas. Algunos hicieron cosas muy divertidas, hay que decirlo, hace muchos años. Pero yo no fui, dije, no, me niego a ser parte de un circo. El Congreso está para cosas más importantes. Busquen a otros para hacer su circo. Yo no voy a ir. No me da la gana de ir. Entonces, no me da la gana, es un derecho constitucional a resistirte a un espacio donde lo que se quiere hacer es obtener provecho político de la figura del presidente de la República en plena campaña. ¿Eso hace que el Congreso sea neutral, como manda la ley electoral? No. Están consiguiendo rédito político en plena campaña. Para que Podemos, UPP, Vega Antonio, todos estos que quieren... Perdón, tenemos varios candidatos presidenciales sentados en el Congreso. El señor Vega Antonio quiere ser presidente, el señor Urresti quiere ser presidente. Todos quieren montar un escándalo, todos quieren montar un show. Perfectamente, el presidente de la República dice, bueno, que me enmarroquen, pues. Que me lleven enmarrocado. Feliz. Y un político valiente no le teme a que lo lleven por la fuerza. Al contrario. Sobre todo cuando tú tienes la convicción de que eres inocente y la mayoría de la gente cree que te han hecho un daño por las puras, te vas encantado. Como digo, ya no necesitas gastar un centavo más en publicidad. Esto es lo que me hace el Congreso. No contentos con vacarme, ahora me detienen y me llevan enmarrocado al Congreso.
Y no le falta razón, porque además, ¿qué pasa? Políticamente, el Congreso lo quiere regresar de manera permanente al tema por el cual lo vacaron. ¿Para qué? Para justificar la vacancia. Porque saben que al 91% de los peruanos les pareció mal. Entonces tienen que seguir en la campaña de justificar la vacancia. Si el presidente se niega, está dejando en evidencia que el Congreso de la República vacó de una manera inconstitucional al presidente. Así de fácil. Ahora, de repente Martín Vizcarra se levanta de buen humor y dice, voy encantado, ahí nos vemos. La otra vez que lo citó Alarcón fue encantado, Alarcón comenzó a insultarlo, se paró y se fue. Porque hay un derecho básico, ¿no? Que es el de la dignidad de las personas. Ese da en el segundo artículo, en el primer inciso del artículo 2 de la Constitución. Y tú tienes la dignidad suficiente como para merecer un mínimo de respeto. Entonces, si a ti te citan a un lugar y comienzan a insultarte, te paras y te vas. No tienes por qué quedarte ahí. Y te amparas en el derecho constitucional que reconoce la dignidad de toda persona. Incluso aquella persona que está siendo investigada tiene dignidad. Y no puedes insultarla. Se paró y se fue. Se acabó la citación. Podría ser lo mismo Vizcarra. Al primer insulto me paro, ¿ah? Perfecto. Comienza el insulto, me retiro. Insultado no voy a estar. Vamos a ver si lo que pasa es que a nuestros políticos, francamente, les falta personalidad a veces, ¿ah? De verdad. ¿Qué más? A ver, ¿qué preguntas tenemos del público? Por si acaso, esta afirmación la hizo el señor Carlos Almerí Beramendi, ¿no? Él dijo, el señor Vizcarra tiene todo el derecho de guardar silencio, es un derecho constitucional y eso no es cuestionable. Lo cuestionable es que él no acuda a una comisión del Congreso de la República, por mandato le ha sido conferida esa facultad. El reglamento del Parlamento dice que está obligado a comparecer, así dijo el señor Almerí. Pero si no quiere, no va. Y lo tienen que recoger por la fuerza. Quiero ver el patrullero que va a recoger a Vizcarra. Me muero de ganas de verlo. Todos queremos verlo. Hay imposibles jurídicos, pues puedes estar obligado, pero no quieres ir porque sabes que es un espacio no jurídico, sino político, en medio de una campaña electoral. Estamos a 4 meses de las elecciones, menos de 4 meses de elegir un nuevo presidente y un nuevo parlamento. Menos de 4 meses. En ese espacio, hacerle la campañita Podemos, partido del cual es Almerí, francamente, ¿no? Muy bien, Abel, ¿qué más tenemos? Bueno, Rosa María, ¿cuándo termina la legislatura exactamente? Porque hay gran incertidumbre, no sabemos cuándo van a terminar. Lo que pasa es que la alargan y la alargan y la alargan. Normalmente termina el 15 de diciembre, termina ayer. Pero la van a alargar porque evidentemente el tema agrario tiene que resolverse, como dijo el ingeniero Correa. O sea, si no hay ley, a ver, los tributos, como el impuesto a la renta, son de periodicidad anual, ¿ok? Si tú derogas el beneficio hoy, a partir del 1 de enero ya no hay beneficio y entran al régimen general. En general hay que decir que las exoneraciones tributarias no son una buena cosa. A los liberales no nos gusta, porque nos gusta que todos paguemos igual. Todo, ¿eh? Pero, sí, por una razón de política nacional, tú decides que quieres que haya más dinero en la empresa para que sea reinvertido, y eso es lo que ha pasado en el agro, sobre todo en el agro de élite, tienes que poner más dinero en la reinversión. ¿Y cómo haces para poner más dinero en la reinversión? Bajas la tasa del impuesto a la renta. 20 años después, nadie puede negar que ha sido un éxito. Ha sido una política exitosa, muy exitosa. O sea, hay mercados conquistados a donde el agro peruano no había llegado desde la reforma agraria. La reforma agraria destruye el campo, la posibilidad de exportar del Perú se reduce, se convierte casi en una industria que obliga a los trabajadores agrícolas a migrar a la ciudad, porque no hay espacio, porque no hay sitio para la mano de obra que genera el mundo agrícola. El gran fenómeno de urbanización peruano se da justamente como reacción a la reforma agraria. No hay inversión en el campo. Al no haber inversión en el campo, no se expanden los cultivos, no exportas, no eres competitivo, la productividad es bajísima, la gente se va.
El caso de Ica y el caso de Piura son dos polos importantes de agroexportación, también La Libertad, donde también hubieron protestas. Es un caso de éxito, es un caso de enorme éxito donde efectivamente, yo sé que les molesta a mis amigos de izquierda, pues, pero hay pleno empleo en Ica, pues. ¿Por qué hay tanta migración venezolana a Ica? Porque hay empleo, pleno empleo, porque además no solamente es que la inversión genera empleo en el campo, sino emplea, lo que han dicho, emplea servicios conexos. Y esos servicios conexos también dan empleo. Y a su vez eso genera dinero en la economía y el círculo virtuoso del consumo en la misma comunidad, donde la prosperidad genera trabajo para todos. Pero necesitas la inversión. Entonces lo que hizo el Estado fue ya 15% de lo que ganen los empresarios ya no va para el Estado, se puede reinvertir o va para ellos. Se ha reinvertido ampliamente. O sea, la cantidad de agua con río tecnificado en Ica, hoy y hace 20 años, es otra cosa. Se han irrigado pampas que eran arenales. Yo los he visto crecer en medio del desierto. Eso no se hace sin inversión. ¿El Estado puede hacer esa inversión? No puede. Es gigantesca. Entonces, el sector privado la ha hecho. Y el trabajo para las mujeres ha sido muy importante en Ica, porque han incorporado mano de obra femenina que antes estaba resignada a tareas domésticas o a un cultivo de subsistencia en la propia parcela. Y hoy tiene un salario, tiene seguro social, está incorporado a la modernidad. Entonces, eso no son cuentos, esa es la verdad. Creo que se equivocaron en su protesta y que los que la efectivamente condujeron no tenían una idea del daño que le podían causar a su propia gente. Esas consecuencias las vamos a ver en los próximos días. Muy bien, Abel. Nos tenemos que ir. Muy bien, Rosa María. Nos tenemos que ir despidiendo. Temprano, pero la entrevista ha sido corta, vamos a ver qué deciden. Por supuesto, lo que quiere el Congreso es remuneración de 50 soles diarios, buses, desayuno, almuerzo y comida, 3 comidas diarias. Las cosas que he leído son alucinantes, ¿no? Impuesto de 30% a partir de mañana, seguridad social a partir de mañana al 9%, por supuesto, estabilidad laboral absoluta, aunque sea trabajo de temporada. Ese es un disparate. No tiene sentido, porque si lo hicieran, sí, pues el próximo año comienzan a cerrar determinados fondos. O sea, los incentivos no... Miren, cuando los incentivos están bien puestos, genera una experiencia positiva. Y realmente en el mundo agrícola, las empresas agrarias de agroexportación se sienten muy orgullosas de lo que han logrado. Y que les digan que son la patronal asesina de los trabajadores, maltratadora y esclavista, francamente es bien injusto y está muy lejos de la realidad. Pero cuando el discurso político se mete a hacer daño, hace daño. Y a veces yo sí creo que es mejor que el daño quede en evidencia, para que la gente entienda que le han conducido a protestar de una manera irregular. Cuando a fin de mes no tengan en la boleta lo mismo que cobraban antes, porque les han quitado la alícuota de la gratificación y de la CTS, y cuando el mes que viene, si no se aprueba una norma y el impuesto a la renta salta 30% de un día para otro, les digan, mira, ¿sabes qué? En agricultura es bien sencillo, simplemente lo cultivas. Cierras parte de tu chacra. O sea, yo cultivaba, no sé, 200 hectáreas. Bueno, para esta campaña 50. No me alcanza para más. O sea, si tengo que contratar a ese precio, a esa cantidad de gente, para 50 hectáreas, no me alcanza para 200. No voy a sembrar. No hay cómo. Y vamos a ver quién gana. Muy bien. A ver, nos tenemos que despedir ahora sí. Calma. Sí, Rosa María, nos tenemos que despedir, pero agradecer a todas las personas que nos han ayudado con la rifa. Hasta el día de hoy, al mediodía, vamos a estar vendiendo la rifa
y mañana hay personas que están esperando su confirmación, así que calma, mañana se les va a confirmar, hoy día y mañana, y el día viernes ya pues es la rifa el día viernes a las 11 de la mañana, me están avisando aquí, así que así es. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes que están colaborando. Gracias. Hemos terminado temprano, porque nuestra entrevista hoy día ha sido más corta, ha sido telefónica, cosa que ya no estábamos acostumbrados a hacer entrevistas telefónicas, la verdad. Pero conmigo será hasta mañana, Abel. Nos vemos muy pronto. Hasta mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Recuerden todos a seguir cuidándonos. Estamos todavía en pandemia. No nos olvidemos de eso. Retornamos mañana. Chao. Hasta aquí. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.